va a estar bien en general. No sé si responde a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? Les voy a dar los temas que siguen. Se me ha dificultado subir la carta operativa. El tema que sigue, para que se lo empiecen a dividir, es patología de la órbita. Son los tumores más frecuentes de órbita, quistes orbitarios, celulitis orbitaria, pseudotumores inflamatorios o pseudotumor inflamatorio, exoftalmos endocrino. Ese es el que seguiría. Después sigue patología de los párpados de tipo congénito. Está la ptosis, epicanto, telecanto, epiblefaron, coloboma y distiquiasis. Son los dos temas que van a seguir para que los vayan empezando a distribuir por los grupos de acuerdo al orden en que están. Ahí se ve la presentación. No, doctor, aún no se ve nada. ¿No se ve nada? Ok. Denme un segundito, por favor. Ahí se logra ver. Ya se ve, doctor. Ok, gracias. Bueno, habíamos visto la clasificación. Vimos que la retinopatía diabética o la diabetes mellitus llega a provocar una complicación que es la retinopatía diabética. Esta no aparece inmediatamente, sino aparece años después de que el paciente presenta la diabetes mellitus. Puede ser un paciente diabético sin retinopatía y cuando presenta los primeros signos se presenta como una retinopatía diabética no proliferativa, que puede ser leve, moderada, severa, y después, posteriormente, se hace una retinopatía diabética no proliferativa, bueno, si ha recibido algún tratamiento, postfotocoagulación, y posteriormente viene lo que se llama una retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo y sin signos de alto riesgo, cualquiera de las dos. También viene la clasificación en el paciente que después de que ha recibido un tratamiento es retinopatía diabética proliferativa postfotocoagulación, la retinopatía diabética que no es posible de clasificar porque tiene una hemorragia, porque tiene una catarata, y por último el edema macular significativo que se encuentra generalmente acompañando en un determinado porcentaje, tal vez un 10%, ¿verdad? El edema macular. Aquí podemos observar los primeros signos. Si ustedes
identifican en una fotografía verde que está al lado de fondo de ojo, la cual ya inició el pase de la fluoresceína a través de los vasos. Se identifican pequeños puntos fluorescentes blancos que son microaneurismas. Después viene, como los microaneurismas permiten la salida del plasma del interior de sus vasos y a través de sus paredes, podemos encontrar exudados duros, y estos exudados duros obviamente están compuestos por el trasudado del plasma. Entonces hay edema, exudados duros, microaneurismas, y posteriormente en la fotografía de al lado, arriba, a la derecha, se observan pequeños manchoncitos de aspecto oscuro que podrían corresponder a hemorragias superficiales en flama, y algunos puntitos que pudieran corresponder también a hemorragias puntiformes o más profundas. La retinopatía diabética no proliferativa se va a encontrar ya exudados algodonosos o a las anomalías microvasculares intrarretinianas. Por ejemplo, tenemos los exudados algodonosos, son diferentes a los exudados duros. Los duros son de un aspecto color blanco amarillento, mientras que los exudados blandos son de un aspecto de forma algodonosa, de bordes no bien definidos, pero son más blancos todavía. ¿Cuál es la diferencia fisiopatológicamente? El exudado duro se conforma por edema, y los componentes del edema o del trasudado del plasma se condensan formando lo que sería pues exudados duros que se presentan en ese lugar. Mientras que los exudados blandos se refiere a la presencia de microinfartos o zonas de isquemia que están teniendo problemas de circulación, hipoxias. Entonces aquí tenemos microinfartos en los exudados blandos que se ven a un lado del lado derecho, manchas blanquecinas, hemorragias superficiales en flamas, hemorragias puntiformes profundas, etc. Las hemorragias intrarretinianas, ¿verdad?, son pues un poquito más delicadas y están conformadas por microaneurismas en los 4 cuadrantes, tiene arrosariamiento venoso y anomalías microvasculares intrarretinianas en un cuadrante. Entonces establecemos la regla de 4-2-1 que se menciona en la clasificación de la retinopatía diabética no proliferativa grave o severa. La retinopatía diabética no proliferativa, podemos ver arriba en el cuadro que tenemos unos exudados circinados de aspecto blanco amarillento, bien definidos, bien delimitados, y en el centro se observa posiblemente el sitio de la filtración por donde se está saliendo el plasma. Ese plasma, con su contenido de colesterol, triglicéridos, elementos que conforman el plasma, van a condensarse, van a presentarse en ese lugar. Y aquí a la izquierda, bueno, a la derecha de frente de ustedes, en la diapositiva de la derecha, podemos ver también en el mismo paciente, en el ojo izquierdo, que es en este caso frente a ustedes del derecho, vemos una gran cantidad de hemorragias sobre la superficie de la retina, exudados duros que se encuentran en esa zona. Y podemos también determinar en la fotografía de abajo a la izquierda la presencia de arrosariamiento venoso. El vaso ya no es tan liso, no es tan recto como se observa, sino que se observa ligeramente segmentado, como asalchichonado o arrosariado. Esos son signos, ¿verdad?, que nos habla de que existe una retinopatía diabética no proliferativa grave o severa. Vemos puntos hemorrágicos, son profundos, y los que se ven alargados son en flama. Esto lo pueden ver en el fondo de ojo.
También tenemos la retinopatía diabética proliferativa, esta sin características de alto riesgo, donde existe la presencia ya de neoformación de vasos. Acuérdense que los vasos se forman a partir de la pérdida de los pericitos, y al perder los pericitos tenemos la presencia de liberación del factor del factor angiogénico, el decrecimiento endovascular, y por consiguiente la formación de vasos nuevos. Estos vasos nuevos, ¿verdad?, se denominan neovasos y proliferan en forma desorganizada sobre la superficie de la retina, sobre la superficie del nervio óptico, y tienden a migrar hacia el vítreo. Entonces pueden formar, asociado con bandas de fibrosis, unas bandas fibrovasculares sobre la superficie de la retina. También pueden observarse hemorragias en vítreo que opacan totalmente el vítreo, y las vítreas y las prerretinianas, que sería esta que está por abajo de la hialoides y encima de la retina, pero que se le dé un nivel de sangre que es sangre que está entrampada entre la retina y la hialoides. La retinopatía con características de alto riesgo por neovascularización del disco óptico, podemos identificar, ¿verdad?, vasos en la fotografía del fondo de ojo del lado derecho, la cual no tiene filtro, y si ustedes observan, observan una serie de vasitos, una plancha de vasos que se ha crecido sobre el nervio óptico. Y también tenemos cómo se altera la barrera hematorretiniana y empieza a salir el líquido que contiene el plasma, y el plasma que contiene la fluoresceína, y se empieza a trasudar. En la fotografía de abajo a la derecha vemos cómo ha ido cambiando la zona macular y está inundada y tiene edema sobre su superficie. Las zonas hiperfluorescentes que se ven con un verde amarillo pálido son zonas de neoformación de vasos, el cual está filtrando gran cantidad de plasma, de líquido, y el que provoca el edema. También vemos unas zonas abajo a la izquierda que son más oscuras y contrastan con el resto de la retina. Esas zonas son cierres capilares y nos están hablando ya de una fase isquémica del paciente. Abajo de la misma fotografía, de abajo a la izquierda, vemos zonas de hiperfluorescencia por la presencia de vasos nuevos. Si esta retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo sigue avanzando, vamos a identificar zonas de fibrosis bastante extensas. Vean la presencia de vasos nuevos en la parte superior izquierda, pequeños vasitos que proliferan de forma desorganizada, que están asociándose a la formación de fibrosis, y esta fibrosis empieza a tener una atracción sobre la mácula. Si observan, en la parte de la mácula que está en la fotografía de arriba a la izquierda, se ve un punto oscuro, esa es la mácula, y si observan con detalle se ve como si estuviera radiada. Esa es una atracción que se está ejerciendo sobre la superficie de la mácula. También tenemos aquí una fibrosis, ¿verdad?, encima de la papila, en las partes de abajo, y gran cantidad de fibrosis sobre la papila. Y a través del tiempo vemos cómo el nervio óptico va cambiando, y la coloración con los que nos da el estado de salud, que es un color naranja rosado, aquí ya se ve un blanco amarillento pálido. Hay hemorragias vítreas que, sin duda, al romperse la barrera hematorretiniana, al presentar neoformación de vasos nuevos y al presentar fibrosis, sin duda va a haber hemorragias. Esas hemorragias van a presentarse sobre el vítreo. También tenemos aquí la presencia de que la retina, la
neovascularización sobre la superficie de la retina no termina ahí, sino que empieza a invadir el ángulo iridocorneal a través del trabéculo, lo que puede provocar lo que se llama un glaucoma neovascular. Aquí vemos en la fotografía B presencia de una banda roja, y esa banda roja en el ángulo iridocorneal pues se refiere a la proliferación de vasos nuevos sobre el trabéculo, lo cual va a bloquearlo y va a impedir la salida del humor acuoso, aumentando la presión del ocular del paciente. En esta fotografía que vemos del iris, en cuanto a la pupila, se ve una pupila en midriasis y podemos observar vasos sobre su superficie que no se deben o que no deben de estar ahí. Bueno, ¿qué complicaciones se asocian a la retinopatía diabética? Bueno, las complicaciones oculares, ¿verdad? Si un paciente desarrolla retinopatía diabética y evoluciona de una retinopatía leve, moderada, severa, no proliferativa, a una proliferativa sin características de alto riesgo y con características de alto riesgo, pues va a llegar a presentar otro tipo de complicaciones que se asocian a esa retinopatía diabética. Uno, como ya se los mencioné, es el glaucoma. Otra, la oclusión o el infarto venoso sobre la superficie de la retina, lo cual agravaría todavía más la evolución y se aceleraría su proceso de retinopatía diabética. En otros vemos un desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina en este caso es un desprendimiento de retina traccional por las bandas de fibrosis que está ejerciendo y que está traccionando. La rubiosis iridis es la presencia de los vasos nuevos a nivel del iris, donde no debe de existir óptica y físicamente el vaso que se identifique plenamente en el iris. También tenemos la presencia de la formación de cataratas y la neuropatía o el daño al nervio óptico de tipo isquémico. Aquí podemos ver arriba a la izquierda una catarata diabética, abajo a un lado, a un costado a la derecha, se puede ver aumento de la excavación del nervio óptico, la exposición de la lámina cribosa, la nasalización de los vasos y la emergencia de los vasos en forma de bayoneta. Y el agrandamiento de la excavación es todo lo que se ve pálido y el anillo neuroretiniano se ha reducido, disminuyendo el índice INS, disminuye la proporción de la presencia del anillo neuroretiniano. Abajo a la derecha tenemos una oclusión de la vena central de la retina y vemos una gran cantidad de hemorragia sobre la superficie de la retina, y esta retina pues de alguna manera ha tenido un infarto o una oclusión. Y a la izquierda vemos bandas, abajo se ven bandas que están traccionando la retina y que han provocado un desprendimiento traccional de la retina. ¿Qué tratamiento existe? Bueno, hay que tomar en cuenta el tiempo de evolución. El tiempo de evolución es importante. No es lo mismo tratar a un paciente en una fase inicial que un paciente en una fase ya proliferativa con alto riesgo y que ya ha comprometido la visión y que la retina se encuentra en una fase hipóxica o isquémica. En primer lugar está la fotocoagulación por láser. La habíamos observado que se puede iniciar desde la retinopatía diabética no proliferativa en una fase una fase una fase severa, y el uso de antiangiogénicos intravitreus se indica cuando hay edema macular o cuando hay neoformación de vasos, y la cirugía de vitrectomía es la remoción del vítreo y así quitar y delaminar todas las bandas de fibrosis que estén ejerciendo un factor de riesgo para el tratamiento de la retinopatía diabética. En 1916
Albert Einstein estableció las bases para el desarrollo del láser y sus predecesores, ¿verdad? Láser significa, o tiene un acrónimo, ¿verdad? Que es, en inglés significa la L, luz, la A, amplificada, la S, estimulación, la E, emisión, y la R, radiación, ¿verdad? Entonces son acrónimos en los cuales nos habla de una emisión amplificada de luz que estimula una radiación. ¿Qué va a hacer ese láser? El láser de argón verde es el que se utiliza comúnmente y en la actualidad está saliendo el láser de micropulsado. El láser de argón verde es el que más se utiliza. Es una luz de alta energía, ¿verdad? Que se transforma en calor y que cuando pega en el tejido, ¿verdad? Va a producir una coagulación. Esa coagulación va a producir una cicatrización. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En cierta medida, se destruye un estado del tejido hipóxico por uno anóxico. Hay que tratar, hay que delimitar el daño que se está provocando a nivel de la retina, ¿sí? Y se fotocoagula principalmente en todas las áreas por fuera de las arcadas temporales, respetando la zona del polo posterior a nivel de la mácula, bajo diversas excepciones. ¿Qué es lo que provoca? Bueno, pues este láser va a disminuir la formación de vasos sanguíneos anormales, va a sellar las fugas de líquidos que se está dando por el factor angiogénico. Puede también separar agujeros o desgarros retinianos que se encuentren sobre la superficie de la retina y va a destruir el tejido anormal que puede dañar o afectar la visión. ¿Cómo se utiliza el láser? Bueno, el láser tiene un poder, tiene un diámetro y tiene un tiempo de exposición. Dependiendo de la localización, ¿verdad? El ecuador y la periferia se utilizan diferentes parámetros, ¿sí? Entonces, el poder en el área ecuatorial y periférica se va a calibrar dependiendo del tamaño, del color de la lesión. Tiene que tener un aspecto de blanco grisáceo, que es el ideal para la fotocoagulación, y cuando se trata de la región macular, apenas si puede ser perceptible o debe ser perceptible ese disparo de rayo láser. El tamaño, si se trata de la mácula, debe ser menor diámetro, de 0 a 100 micras, menor a 100 micras. Si se trata del ecuador, alrededor de 250 micras y a la periferia de 300 a 500 micras de diámetro. El tiempo de exposición va de 1/10 de segundo a 1/20 de segundo, de 1 a 2 décimas de segundo. El número de disparos para una fotocoagulación retiniana pues requiere más o menos de 1.200 a 1.600 disparos del ecuador y la periferia. Aquí podemos observar. Cada punto es un disparo sobre la superficie de la retina, evitando tocar los vasos. Vemos que la mácula está en la porción del lado izquierdo y es ese pequeño manchón de aspecto oscuro. Se está respetando toda la parte por dentro de las arcadas temporales, principalmente sobre la mácula. ¿Por qué? Porque se respeta la zona de la visión para que llegue mejor cantidad de oxígeno, para que llegue mejor aporte nutriente y que el paciente pueda alargar de forma normal hasta donde sea posible la visión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a provocar una lesión, una cicatrización sobre la retina isquémica, ¿sí? Para inhibir el factor del crecimiento vascular endotelial y estos vasos que se han presentado
pues se comporten de manera regresiva y vuelvan a desaparecer o desaparezcan. Aquí vemos una fotocoagulación arriba a la izquierda, reciente, va disminuyendo la neoformación de los vasos y la cicatrización se va haciendo evidente dentro de la retina. Esto sin duda va a afectar el campo visual del paciente porque se reduce en forma importante. Aquí vemos a un paciente que se ha hecho una panfotocoagulación incluyendo parte de las arcadas interiores porque presenta en cierta medida una maculopatía exudativa. Vean lo blanco, son exudados duros que se han aposentado sobre la superficie de la mácula y la han dañado de forma permanente. Pues el rayo láser se utiliza en consultorio, se aplica un lente, se coloca anestesia, se le pone un lente y ese lente se identifica plenamente y con un BIM se señalan los sitios por donde va a pasar o donde va a pegar el rayo láser. ¿Qué efectos adversos nos puede dar el rayo láser? Bueno, pues el paciente debe de aclarársele, ¿verdad?, que es un tratamiento que está encaminado para disminuir, para desacelerar la retinopatía diabética, para tratar de detenerla. No va a mejorar con el rayo láser, incluso puede perder tal vez una o dos líneas, ¿sí? Esto pues también puede provocar daños a los nervios ciliares posteriores y defectos en la acomodación. Si es muy intenso, puede haber un desprendimiento exudativo de la retina o puede haber un edema en el cuerpo ciliar o inflamación o desprendimiento coroideo o cierre angular. Hay varias alteraciones que se pueden tener y por eso muchas veces se aplica en varias sesiones. Bueno, ¿qué tenemos que tener cuidado? Bueno, pues hay que tener cuidado en primer lugar de localizar la mácula, delimitar los bordes temporales de doble impacto de hilera de láser y tratar de pues no acercarse a la mácula porque se puede dañar o se puede fotocoagular accidentalmente en forma iatrogénica. ¿Sí? Esto, fotocoagulación, va a reducir un 30 a un 45 grados el campo visual y la neuropatía óptica también se puede presentar con las hemorragias preretinianas o en vitro. Al paciente se le tiene que advertir que puede presentar algún tipo de hemorragia y es importante que lo considere o debe estar enterado o informado. ¿El láser qué hace? Bueno, pues la fotocoagulación disminuye un 50% el riesgo de pérdida visual severa, ¿sí? Se debe de interactuar con otro tipo de tratamientos que son los antiangiogénicos, ¿verdad? La vitrectomía es una técnica microquirúrgica que se utiliza para eliminar el vítreo mediante un sistema de corte-aspiración. Mientras se aspira a través de un corte, de una sonda, al mismo tiempo que aspira está cortando. Acuérdense que el vítreo no es totalmente líquido, es de un aspecto pues denso que asimila a un gel, pero ese gel tiene una especie de bandas o de fibras microscópicas que en el momento en que la jala puede traccionar la retina, entonces hay que evitarlo a toda costa, ¿sí? Entonces en ese momento cuando se utiliza el ocutomo para el corte de aspiración, pues va a ser una segmentación y corte y extracción de las membranas de la retina. También sirve para drenar el líquido subretiniano y se utiliza también diatelmia intraocular y endofotocoagulación acompañado al tratamiento de la vitrectomía. Si ustedes ven, este tratamiento es de los años 70, de acuerdo con el doctor Mackler. Aquí vemos una vitrectomía.
se está, por un lado, arriba a la izquierda, es una vía de infusión de un líquido que es solución salina balanceada, que entra al interior del ojo. Por el otro lado, a la derecha, tenemos una sonda de endoiluminación y por abajo tenemos lo que es el ocutomo, la cabeza del ocutomo. Se está iluminando, se está viendo qué áreas son las que se tienen que aspirar. ¿Qué indicaciones tiene la vitrectomía? Bueno, la retinopatía proliferativa de alto riesgo, cuando estén involucrados los dos ojos en un paciente con retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo, ¿sí? Que sea un ojo único, que tenga más de 3 meses de una hemorragia, que tenga una hemorragia prerretiniana a nivel de la mácula, porque hay que tratarla lo más pronto posible para evitar que el hierro de la hemoglobina impregne o dañe la región macular y quede lesionada de por vida. Que haya una tracción vitreoretiniana y que haya desprendimiento traccional de la retina son las indicaciones que se tienen que tener para poder realizar una vitrectomía. Existen otro tipo de tratamientos, los antiangiogénicos. El antiangiogénico tenemos el ranibizumab, que es el Lucentis, el bevacizumab, que es el Avastin, y estos medicamentos se inyectan al interior del ojo, ¿sí? Dentro del ojo, a través de la vía pars plana, con una aguja de insulina, se inyecta una determinada dosis sobre el vítreo. ¿Qué son los antiangiogénicos? El ranibizumab, el bevacizumab, son un fragmento de anticuerpos monoclonales, recombinado, humanizado y que va dirigido contra el factor del crecimiento endotelial vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que es como una especie de vacuna que va dirigido contra el factor que favorece la formación de vasos nuevos dentro de la retina. Esto es un tratamiento temporal, muchas veces se requiere de una aplicación mensual en quirófano o en un consultorio es profeso para la aplicación, y este tratamiento se debe de hacer continuamente, por lo menos una vez mensual por 3 dosis iniciales, y posteriormente aplicar fotocoagulación por láser y estarlo vigilando. En caso de edema, tal vez requiera, dependiendo de la evolución que tenga, cada 3 aplicaciones, o sea, una mensual, hacer una tomografía de coherencia óptica y ver el edema macular cómo se comporta. Pues sabemos que la diabetes mellitus es causante de ceguera y tiene pues un 25%, ¿verdad?, más de riesgo de un paciente normal de provocar este problema. Entonces se puede prevenir, se puede evitar, y sobre todo con el buen control de la glucosa, la vigilancia. Hay que estar bien pues disciplinados en ese aspecto, sobre todo en el autocuidado del paciente. Gracias. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Dudas o preguntas que tengan? ¿Hola? No, doctor, ninguna. ¿No? Ok. Nos vemos la semana entrante. Doctor. Sí, doctor. Sí. Para los temas nada más, entonces ya empezaríamos a partir de la siguiente clase con las exposiciones. Me falta glaucoma. Yo creo que de esta semana que viene a la siguiente empiezan ustedes. Entonces, Este miércoles que viene en 8. ¿Y el examen sería el jueves? Vemos, nos ponemos de acuerdo. Ok, doctor. ¿Sale? Gracias. Ok. Buen día. Pero prepárense para todos a estudiar, por favor.
Sí, doctor, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Y una disculpa por haberme equivocado de grupo. Hasta luego. Sí, doctor, no se preocupe, hasta luego.